Enciende el sol. Muy buenos días, son las 12:01 del lunes 26 de noviembre de 2018. A toda la audiencia de Radio La Luna, a todos los amigos que están siguiendo el programa La Brújula y a todos quienes desde Corrientes y la zona de influencia a través de Radio Fénix 92.1 MHz FM nos están siguiendo en esa latitud de la Argentina. Y también muy buenos días a todos los que desde distintos lugares del país, a través de aplicaciones o a través de internet, por computadora, nos están siguiendo. Que tengan un gran lunes 26 de noviembre. Daniel de Abrantes, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Buen día, buen día a todos. Bárbaro. Bueno, vos sabés que hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La verdad que es una vergüenza que tenga que existir este día. Es una vergüenza para los hombres, para los varones. Lo cierto es que hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y va, por tanto, nuestro saludo y nuestro cariño para todas las mujeres del mundo. No sé cómo un hombre puede ejercer violencia sobre una mujer, porque la verdad que todos nacemos de una madre y la mujer, por tanto, es omnipresente en la vida de cualquier hombre. No estoy en contra de la violencia en términos más amplios, pero justamente esta violencia que se ejerce, que en la Argentina significa la muerte de una mujer cada 30 horas aproximadamente, que ha movilizado la conciencia pública a través de grandes movilizaciones, donde la consigna ha sido ni una menos, pero siempre hay una bestia, no sé cómo llamarle, que ejerciendo la violencia la lleva a tal extremo que lleva a la mujer a la muerte cada 30 horas en la Argentina. Pero esto ocurre en muchísimos lugares del mundo, no es monopolio de los argentinos, ni mucho menos. Y el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer es en honor a las hermanas Mirabel. Fue escogido el 25 de noviembre por el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en 1981 en Bogotá, Colombia. Las tres hermanas, Minerva Mirabel, Patricia Mirabel y María Teresa Mirabel, las hermanas, fueron tres mujeres de República Dominicana asesinadas en 1960 por ser activistas políticas que estaban en oposición a la dictadura de Trujillo en los años 1930-1961. Bueno, vaya entonces nuestro saludo cariñoso, amoroso y respetuoso para todas las mujeres que nos están escuchando. Así que bueno, en particular a mi madre, si me está escuchando, a mi mujer, que no creo que lo pueda hacer porque está trabajando en este momento, a la impulsora de que este programa salga en Radio Fénix, nuestra amiga Mónica Colunga, allí en Corrientes, y en fin, a todas las mujeres. Bueno, ¿cuánto hay para hablar? Necesitaríamos varios programas, y hoy vamos a tener un programa, bueno, cargado con reportajes, con muchas opiniones. Como siempre, lo nuestro viene sólido, potente. No somos un programa que se llena de burbujas y que por tanto pasa inadvertido. No, el que quiera pone el oído, y yo sé que el que quiere un programa más liviano tiene que ir a otra radio, tiene que ir a otro programa. No es este viene con contenido, viene con ideas, viene con propuestas. Y hoy en particular, para quienes nos quieran escuchar, vamos a pasar en música algunos temas de Alberto Cortés, nuestro querido Alberto Cortés, cantautor argentino extraordinario, no siempre valorado en la dimensión del talento extraordinario que como compositor, como músico y cantante ha tenido este hombre, del cual hace muchísimos años, recuerdo, pasando Joan Manuel Serrat por Bahía Blanca, le dijo a los que estaban en un teatro allí en Bahía Blanca, le dijo: bueno, ustedes, yo les agradezco mucho, pero tienen que saber que si yo tengo a alguien en quien me inspiré, ha sido Alberto Cortés. Y Alberto Cortés es el que le había puesto música a algunas poesías
de Antonio Machado, que después incluso en algunos casos como Las Moscas, Joan Manuel Serrat supo interpretar, y algunas más. Bueno, ¿cómo ordenar los temas del día de hoy? Bueno, en principio estamos ya a este viernes 30 de noviembre, se inicia la reunión del G20 que va a durar viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre. Bueno, como nos viene una catarata de información permanentemente, unos que están a favor, otros que están en contra, unos que dicen que no sirve para nada, otros que hablan de seguridad, etcétera, etcétera, decidí por un momento contextualizar esto. Mazzitelli va a filosofar sobre la materia. Un poco sí, vamos a filosofar un poquito sobre la materia. Y van a ver que quizás esto que le llamamos filosofía tenga una conclusión bastante concreta, que tiene que ver básicamente con una aspiración que algunos dicen que nació allí casi junto con la primera civilización, apenas amanecía la agricultura hace miles de años, que es la idea de un gobierno global, un gobierno de todos. Esto hay antecedentes en Egipto, en Grecia, en China, de miles de años. Luego, lógicamente, en el siglo XX y después de la Primera Guerra, la idea crece de manera formidable, y Albert Einstein, el gran científico alemán, humanista, socialista, planteó los beneficios que podría tener el hecho de que la humanidad tenga un gobierno que atienda las cuestiones humanitarias y, bueno, hoy podríamos decir ambientales, sociales, económicas, que le permita tener una visión humanista sobre el desenvolvimiento de los seres humanos sobre este planeta, y desde allí, desde una autoridad política común para todos los países, poder administrar de la mejor manera la vida de los seres humanos para que pueda transcurrir con dignidad, con felicidad, con solvencia y seguridad, que es lo que aspira prácticamente la totalidad de la especie humana. Poder transitar seguros, acceder a todos los servicios de educación, cultura, de infraestructura, tener dignidad y poder ser felices en un marco de total libertad. Pues bien, la idea de ese gobierno global tuvo un primer intento en la Liga de las Naciones, y en 1948 se forma lo que muchos ya conocen, que son las Naciones Unidas. El órgano más democrático que tiene la humanidad son las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, integradas por 193 países, cada país representa un voto. Dije que es lo más democrático que hay, pero no dije que es democrática. ¿Por qué? Por varias razones. Las Naciones Unidas, donde cada país es un voto, evidentemente no todos los países tienen la misma dimensión. Si uno dignificara a cada ser humano y uno dijera que todos somos iguales y que queremos un gobierno mundial democrático, bueno, lo deberíamos votar entre todos. Y entonces sí tendríamos un gobierno mundial democrático. Eso sería una cosa espectacular que al día de hoy parece una fantasía, pero que algún día tendremos un gobierno mundial democrático. Pero decía que las Naciones Unidas no son del todo democráticas porque, a pesar de que en su asamblea cada uno de los 193 países vale un voto, lo cierto es que hay un Consejo de Seguridad que está integrado por 5 grandes potencias, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra. Y esos 5 en general vetan las resoluciones que toma la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se reúne bien poco y que toma muy pocas resoluciones, ¿verdad? El último secretario general de Naciones Unidas fue Ban Ki-moon, y el actual es Antonio Guterres, de Portugal, que
bueno, como ustedes seguramente no lo conocen, sabrán que tiene muy poca influencia a nivel mundial, aunque está presidiendo nada menos que la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho esto, bajamos de 193 países a 20 países. Estos 20 países son los que se van a reunir próximamente aquí en Buenos Aires, y ellos son Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, todo esto es de América, Sudáfrica, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Turquía, Arabia Saudita, Rusia, China, India, Australia, Indonesia, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Ahí están los 20. No sé muy bien por qué la Unión Europea está puesto de esta manera, pero esos son los 20. Esto es así, es oficial. Eso es lo que se va a reunir. Entonces uno dice, ni tenemos un gobierno democrático a nivel mundial elegido por todos, ni siquiera la asamblea de las 193 naciones que se reúnen, bueno, una vez por año por lo menos se reúnen. No, son 20 los países. Bueno, si son 20 los países y la Argentina está allí, bueno, algunos argentinos pensarán, eso está muy bueno, porque en última instancia es un privilegio estar entre los 20 países. Pero, fíjense que este es el G20, pero más chiquito todavía hay un G10. Pepa, ¿qué es el G10? El G10 es un grupo que son en realidad 11 países, aunque le llaman el G10. Y estos 11 países son los que manejan el Fondo Monetario Internacional y son los que prestan plata. Es decir, son los países que manejan el dinero, que ya no son 20. Nosotros, dentro de los 20, no estamos entre los que prestamos, sino entre los que recibimos créditos, que no lo deberíamos hacer, pero lo hacemos, y después malgastamos la plata y nos endeudamos. Estos 11 países, como verán, son Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Holanda, Suecia, Suiza y Japón. Ahí lo tienen. Ese es el G10, que es el que tiene el dominio del manejo. Ustedes dicen, bueno, está bien, no son 193 países, no son 20, pero hay 11 países. No, tranquilo, hay menos todavía. Hay un G7. El G7, lógicamente, que es el que ha reunido desde hace ya varias décadas al mundo capitalista, sobre todo después del derrumbe de la Unión Soviética allí por 1991. Estamos hablando 20 y pico de años atrás. Ese G7 lo constituye Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón. Ese es el G7. Usted dice, bueno, entonces son los países que alientan el libre mercado, la apertura de la economía, la liberalización de las finanzas. No, tranquilo. Estoy diciendo que no son ni 193, ni 20, ni 11. Ahora estoy hablando de 7. Pero si usted cree que son realmente esos 7, se equivoca. En realidad hay un G2. ¿Y qué es el G2? El G2 es Estados Unidos y China, los dos países con las economías más grandes sobre el planeta Tierra y con un poder político unificado, potente y con un enorme respaldo militar. ¡Epa! Sí, por eso en algún momento, ya hace unos 10 años atrás aproximadamente, con la emergencia de una China que se veía que estaba creciendo a razón del 10% por año y que entonces cada día era más grande, más rápidamente grande que cualquier otro país del mundo, entonces la necesidad de que estas dos superpotencias se pusieran de acuerdo y fueran una suerte de gobierno del mundo, se dio y muchos lo tomaron como un dato de la realidad. Bueno, hay un G2. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos tiempos? En los últimos tiempos ha ocurrido que el G2 está peleado. Es decir, Estados Unidos y China, China y Estados Unidos, tienen una pelea porque cuando los Estados Unidos liberalizan absolutamente su economía, creen que son los dueños de la globalización
y que van a hegemonizar la política mundial. Mientras ellos hacían eso, los chinitos empezaron a industrializarse, empezaron a venderle destornilladores, pinzas, después artículos eléctricos, artefactos para el hogar, así sucesivamente, hasta venderle cada día cosas más complejas, hasta que un día los estadounidenses se dieron cuenta que los chinos iban generando empleos y ellos se iban quedando desocupados, y empezó el malestar. Y frente al malestar se alzó la candidatura de Donald Trump, que dijo que iba a repatriar todos los capitales estadounidenses y que le iba a dar guerra a China. Y ahí empezó una pelea distinta, una pelea en un marco geopolítico mundial inestable, inseguro, donde la paciencia china hace que las cosas parezcan transitar por carriles normales, pero hay una enorme tensión comercial, industrial y fundamentalmente por la vanguardia tecnológica del mundo, que como bien nos dijo hace unos programas atrás Miguel Ponce, se asienta en tres ámbitos esa vanguardia tecnológica del mundo, que son el Internet de las cosas, la robótica y la inteligencia artificial. Quiere decir que han superado las revoluciones industriales del pasado y ya están en la cuarta revolución industrial, que es la que se viene en los próximos 20 o 30 años. En ese contexto, la Argentina parece no salir de la agricultura, es decir, ni siquiera de la primera revolución industrial. Parece que nuestra misión sería la de exportar porotos de soja para que, naturalmente, básicamente China pueda mantener una seguridad alimentaria para su pueblo, pero la verdad es que si ese es el plan con el que vamos a enfrentar el futuro, Argentina se va a rezagar de tal manera que no solo va a ser apenas un furgoncito de cola en el G20, sino que va a ser un furgón de cola absoluta y totalmente intrascendente. De manera que no vivimos un gobierno del mundo democrático, vivimos un gobierno del mundo absolutamente pequeño, aristocrático y encima peleado entre sí, cada uno de sus componentes. En este escenario se van a desarrollar las jornadas del próximo viernes y sábado en Buenos Aires. Yo diría que como lo cortés no quita lo valiente, le daremos la bienvenida a todos los presidentes de los 19 países que se van a acercar aquí a Buenos Aires. Le daremos la bienvenida a ellos, a la delegación de todos los países, y levantaremos en alto la bandera argentina y el humanismo argentino, que siempre ha planteado la resolución de los conflictos internacionales a través del diálogo, las negociaciones y la diplomacia. De manera que bienvenidos sean, pero la verdad es que no se ve muy bien qué provecho le ha sacado en este año que ha tenido nuestro presidente Mauricio Macri a un lugar tan destacado como la presidencia del G20. De manera que el sábado seguramente va a entregar esta presidencia pro tempore a otro líder mundial y habremos pasado prácticamente sin pena ni gloria. Cerrada esta parte del comentario en torno al gobierno mundial y a cómo se ha ido reduciendo hasta que muy poquita gente gobierna los destinos de la humanidad y produce las distorsiones económicas de distribución del ingreso y de destrucción ambiental que son conocidas por todos ustedes, cabe ir al capítulo más chiquitito, que voy a hacer un brevísimo comentario de esto que ocurrió este último sábado. Este último sábado, ahora lo voy a hacer, ya me voy a ir a una cosa casi familiar, podríamos decir, para restarle magnificencia al comentario anterior que fue sobre el gobierno mundial. Me levanté muy tempranito, el sábado, muy temprano, 5 y pico de la mañana, y a eso de las 2 y pico de la tarde, después de muchas tareas que tuve durante todo el día, digo, bueno, antes del partido me voy a ir a dormir una siestita y después veo si lo miro o no lo miro. Pero iban a venir mi hijo y sus amigos, iban a venir a mi casa a ver el partido, así que sabía que en un rato me iba a tener que levantar para
por lo menos para encender el televisor. Y más o menos a las 3:30 de la tarde llega mi hijo Lautaro y llega Fernando y me dicen, me despiertan entre otras cosas, y me dicen, el partido no se juega. ¿Cómo? ¿Cómo que no se juega? No, parece que no se juega porque hubo disturbios. Y entonces, bueno, a partir de ese momento no les voy a contar lo que todos saben, lo que ocurrió a la entrada, en las cercanías del estadio de River, allí cuando hace la curva el micro de Boca que viene por la avenida del Libertador y va a doblar por Quintero, donde virtualmente una emboscada aparentemente de la barra brava de River destrozó los vidrios del micro, causó daños al chofer y a algunos jugadores de Boca, lógicamente que rompió todo el clima que tiene que tener un profesional para jugar un partido en condiciones normales, de manera que más allá de que efectivamente hubo lesiones, hubo gases que también los jugadores y el cuerpo técnico de Boca sufrió, la verdad es que el partido con buen criterio terminó siendo suspendido. Pero el desmanejo a 6 días de la reunión del G20 fue de tal magnitud que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, que son del mismo signo político, que tienen un caso a Patricia Bullrich como responsable de la seguridad y en el otro caso a Martín Ocampo, no fueron capaces de detectar que el punto crítico es donde se ve, donde es visible y donde es previsible que va a ocurrir, que es justamente en la curva entre Avenida del Libertador y Quinteros. Y no lo observan, no cubren el micro, no alejan a la gente a través de vallas y a través de infantería de la zona de influencia, de manera que si están a 50 metros y tiran una piedra no podrían acceder nunca al micro, y se les va todo de las manos a 6 días del G20. Y sabíamos que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, estaba dispuesto a venir a la Argentina unos días antes para ver el partido. Por suerte que no vino, porque era al papelón internacional que hicimos, a la incompetencia manifiesta de nuestros funcionarios para garantizar la seguridad de un micro. No había 2 hinchadas, había una sola parcialidad. Y lógicamente que el único foco visible para esa parcialidad que podía ser atacado era el micro con el escudo de Boca. Eso es lo que había que custodiar, eso es lo que había que evitar. Ante tamaña incompetencia de nuestros funcionarios, lógicamente espero que la semana que viene renuncie Patricia Bullrich, si tiene un mínimo de dignidad, mínimo, que creo que no tiene, y renuncie Martín Ocampo, si también tiene un mínimo de dignidad. Y el presidente, que realmente ha convivido con la barra brava de Boca, a la cual incluso le ha dado puestos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, realmente también una incompetencia, un hombre que viene del fútbol, la incompetencia manifiesta cuando, frente a los funcionarios con los que cuenta, se le ocurrió que podía haber hinchada visitante. No quiero imaginar lo que hubiera ocurrido si en medio de esta trifulca hubiera habido simpatizantes de las 2 parcialidades. Lamentablemente la Argentina está en una situación anómala, no se cumplen las normas. Parece que la barra brava de River, como le jodieron un negocio corrupto en el manejo de algunos negocios colaterales, como la venta de entradas y como los trapitos y todo eso que tienen ellos para recaudar dinero, les fue en alguna medida obturado, entonces los tipos respondieron de manera violenta. En la Argentina, el Estado tiene el deber de erradicar la violencia. El papelón se multiplicó porque estábamos a 6 días del G20. El partido de las 17 horas del día sábado se suspendió para las 18 horas. El de las 18 horas se suspendió para las 19:15. Y el de las 19:15 del día sábado se suspendió para las 17 horas del día domingo. Y como era lógico de prever, ese partido también se suspendió y hoy y mañana en Paraguay
se va a tomar una resolución acerca de si se juega o no se juega ese partido, lógicamente con la controversia en la cual Boca pide los puntos y por lo tanto la Copa Libertadores de América, y River, Donofrio, plantea que el partido hay que jugarlo en cancha de River y con público. La verdad que me extraña lo de Donofrio, porque ellos no pueden garantizar la seguridad y no pueden garantizar qué es lo que ocurriría frente a un triunfo de Boca en cancha de River. Además quedó a la vista de todos el propio Donofrio corriendo por los pasillos del estadio ante una situación de desmanejo que se produjo. Quiere decir que no pudieron ni manejar las inmediaciones del estadio, ni siquiera los pasillos interiores del estadio. Exacto. Entonces, no quiero adelantar opinión, esto lo tendrá que resolver la Conmebol. Los hinchas de Independiente, como yo, estamos muy enojados con la Conmebol por la enorme cantidad de irregularidades, de desaciertos, de fallos arbitrarios, de decisiones que realmente no tienen ningún sentido. Así que no voy a opinar por adelantado lo que va a hacer la Conmebol, pero evidentemente estamos atravesando una semana crítica donde el prestigio de la Argentina está por el suelo, y ojalá todo salga relativamente bien el viernes y el sábado para que todos se puedan llevar una buena imagen de la Argentina y eso le sirva por lo menos como un aire renovador a la Argentina en el mundo. Yo quiero agregar algo a todo lo que dijiste, Mario, que me parece que completa el panorama lamentable de este triste suceso. La semana pasada una buena noticia que todos valoramos positivamente fue un procedimiento que ordenó la justicia donde se secuestraron entradas que se estaban vendiendo en forma incorrecta, anómala a través de internet. En ese procedimiento se secuestraron 7 millones de pesos y 250 entradas, y obviamente esto se hizo en un domicilio que respondía a una persona que es un barra brava de River, y esa buena noticia de parte de la justicia se vio totalmente empañada porque acto seguido nos enteramos que este individuo claramente identificado termina liberado y con posterioridad se hace público, lo acabo de escuchar hoy por una radio amiga, vecina, un audio de WhatsApp donde este hombre anticipa que iban a poner en movimiento las fuerzas de la barra brava para obturar el partido, ¿no? Y cosa que finalmente ocurrió. Entonces, digamos que acá no solo falló la seguridad de la ciudad, falló la seguridad en el orden nacional, falló la justicia, ¿sí? Es un fallo, digamos, estrepitoso de las instituciones del Estado para garantizar un partido de fútbol. Un espectáculo, así es, Daniel. Y además falló, ¿sabes qué? Una tarea que tiene que hacer el Estado, que es la inteligencia, es decir, no es tan difícil saber qué es lo que ocurre dentro de un grupo de 200 o 300 personas. Entonces, esa información había que contarla con antelación, y entonces vos podrías haber desmantelado este operativo que hicieron y que, en definitiva, hinchas de River perjudicando absolutamente a su institución. Habrá que ver cuáles son las medidas disciplinarias que toma River respecto de estos socios, y habrá que saber qué medidas toma el Estado frente a estos intentos, no solo de destrozo, sino de agresión, como tuvieron estos hinchas en el día sábado. Bueno, vamos a hacer aquí un primer cortecito, vamos a pasar a un tema de Alberto Cortés, te llegará una rosa cada día, y esto está dedicado, lógicamente, a todas las mujeres. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Estamos comunicados con Vicky Alves. Buenos días, Vicky, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, en la lucha. Bien, perfecto.
Bueno, ¿cómo te presentamos? ¿Como geógrafa, docente? Sí, yo soy licenciada en Geografía y soy docente del Instituto de Formación Técnica Superior del Gobierno de la Ciudad, número 22, y soy geógrafa, efectivamente. Pero Bien. bueno, hace más de 10 años que trabajo en este instituto y bueno, desde ahí es donde está mi lazo con la educación pública gratuita de la Ciudad de Buenos Aires, que está bastante en crisis hoy en día. Bien, otro día vamos a hablar de geografía, pero... Dale, cuando quieras. Sí, te vamos a invitar un día para que con tiempo hablemos de geografía. Este es un programa muy particular que efectivamente lo venimos haciendo, así que no sería que es digamos, simplemente una invitación en el aire que te hago, sino que en algún momento lo vamos a hacer realmente. Vicky, bueno, con gusto. Siempre es bueno hablar de geografía y tenerla en cuenta, así que... Así es. Bueno, vos pertenecés a la idea del no a la Unicaba, ¿correcto? También, digamos, no formo parte del plantel de los docentes de formación docente, porque en la Ciudad de Buenos Aires hay formación artística, formación docente y formación técnica. Yo estoy dentro del bloque de formación técnica, soy docente allí, además soy tutora de la institución a la que pertenezco y obviamente que estamos todos bajo la misma lucha del lema de no a la Unicaba, porque realmente es un proyecto que atenta contra la historia de 29 instituciones de excelencia, además dentro de la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, y hay instituciones que, como en el caso de Joaquín de González, tienen más de 100 años de antigüedad. Son proyectos que funcionan, ¿sí? Entonces, bueno, la Unicaba atenta con todo, no solamente con su historia, que en realidad, bueno, a ellos es lo que menos les interesa, pero sí contra los proyectos educativos que hoy funcionan, digamos, contra los docentes y sus fuentes laborales, porque no hay nada garantizado. La verdad que es un proyecto bastante nefasto. Hay gente que dice, bueno, esto jerarquizaría porque la docencia, porque le daría un nivel universitario. Pero nada puede ser, un proyecto no jerarquiza si cierra 29 instituciones, digamos, ¿sí? O sea, jerarquizar yo creo que podemos apuntar desde otra visión, desde el nivel, desde lo más básico que es la infraestructura, los subsidios, el desarrollo de proyectos, digamos, jerarquizar, la jerarquización docente se puede hacer desde otra visión. Y obviamente que se puede llegar a pensar en uniones entre distintos institutos y demás, pero de una manera más seria y principalmente en forma consultiva, porque acá nada de todo esto se hizo escuchando a la comunidad educativa. Entonces tendríamos que empezar desde cero nuevamente, ¿no es cierto? Claro. Y escuchar primero cuál es la necesidad de la formación docente, escuchar a los mismos alumnos que forman parte de esas instituciones para poder hacer un proyecto de jerarquización en la que estemos todos de acuerdo. O sea, porque algo que sea unilateral no es evidente, y quedó claro que se aprueba teniendo en cuenta que está toda la comunidad educativa en contra y parte de la misma sociedad, del ciudadano en general también. Así que jerarquización la tendríamos que debatir de qué se trata y qué es lo que plantean ellos como jerarquización, ¿sí? Porque no porque solo sea universitario va a estar jerarquizada la formación docente. Así que bueno, nada, pero realmente uno además defiende sus instituciones. Detrás de las instituciones no hay objetos, digamos, hay personas, hay docentes con añares de antigüedad y que saben de lo que se trata. Además, los institutos estos de formación docente, formación técnica, están distribuidos por toda la ciudad con una ubicación estratégica para que sea accesible el estudio a toda la población de la ciudad de Buenos Aires y de los que vienen del Gran Buenos Aires y de los alrededores. O sea, pensar en la ubicación única de un lugar en el que aglutina más de 7.000 alumnos, es como, y además nada concreto, porque digamos, si bien hay mucho proyecto inmobiliario detrás de todo esto, no hay hoy, al día de hoy, un edificio construido en el que se puede evaluar, hay proyectos así medio tirados de los pelos, y bueno, la verdad que no es nada serio. Lo mismo nos pasa con los institutos de formación técnica. Ajá. Te quiero hacer una pregunta trasladar una pregunta porque la hace un docente que pregunta lo siguiente, me llega por WhatsApp.
¿Los títulos que otorgan actualmente los profesorados de Cava tendrán el mismo valor que los títulos que brindarán los de Unicava? Bueno, esto es algo que nos decían los legisladores, porque ¿qué pasó? Desde el momento que empiezan a debatir esta ley, fue tanto el repudio de la misma comunidad educativa que hicieron modificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Después, bueno, van a coexistir los profesorados, los 29 profesorados con la Unicava. Hoy el inicio de la Unicava sería 2020, o sea que estamos hablando que los profesorados están escribiendo gente, va a haber un momento de coexistencia seguro. El tema es que si a la larga la Unicava otorga títulos con puntaje mayor, que es muy probable que esto ocurra, a los profesorados, la mayoría va a ir o sea, la mayoría de los que quieran estudiar carrera docente van a ir a la Unicava. O sea, va a ir dando el traslado lentamente y progresivo de lo que va a ser el desguace de los 29 profesorados, o sea que a la larga corren riesgos sí o sí. Entonces, realmente yo no sé cuál va a ser el puntaje que va a dar de la Unicava, pero hay ciertas hipótesis de que esto puede ocurrir. O sea que es como decir, bueno, sí a la coexistencia, pero a la larga sabemos que van a desaparecer. Es muy triste, ¿no? Sí, claro. ¿Y ustedes qué respuesta? Porque esto lo ha impulsado, no sé, originariamente el gobierno de la ciudad, pero Maxi Ferraro, de la coalición cívica de Carrió. Claro, él es el presidente de la ¿Y él qué ha dicho? Porque a mí me llega que... Con Ferraro, yo te digo, de lo que nosotros hicimos de formación técnica, le pedimos, no sé, desde varias días, no sé cuántas veces una reunión, y nunca la hemos podido conseguir. De hecho, ha estado mucho tiempo de viaje y, digamos, con gente que nos facilitó el contacto entre la legislatura misma, no pudimos contactar, o sea, nunca nos recibió. Y nosotros, nosotros como docentes fuera de nuestro tiempo de trabajo y quizás solapando con otro trabajo, porque hay más de uno que trabaja en más de un lugar, hemos ido a tocar las puertas de todos los legisladores para plantear la situación, que nos escuchen y que todos estos temas sean tratados en la Comisión de Educación de la legislatura. Pero con Maxi Ferraro jamás logramos reunión. Claro, en el caso del CEGE, digamos, la Comisión de Formación Docente, qué contacto habrán hecho con ellos, pero bueno, lo que es el Consejo de Educación Superior, el CEGE, digamos, a la cabeza de Patricia Simeone, que es la rectora de Joaquín González, y demás, han hecho una lucha sostenida a través de más de un año, haciendo contactos por todos lados. Pero bueno, así todo, la ley se votó. A ver, nosotros podríamos razonar, yo no soy alguien que está metido en el sistema, así que lo mío es nada más que un razonamiento de naturaleza política, organizacional, que si vos tenés 29 instituciones y querés elevar la calidad educativa del sistema, lo que deberías hacer es elevar la calidad de las 29 instituciones, claro, antes que crear una nueva. Totalmente, o sea, y se podría haber hecho ya hace mucho tiempo atrás, y sin embargo estamos pensando directamente en su fin y no jerarquizarlos, digamos. Es más fácil dar continuidad e impulso a lo que realmente funciona, digamos, porque la calidad de la formación docente y técnica, gratuita, pública, dentro de la Ciudad de Buenos Aires es realmente de excelencia. O sea, muchos desconocen, incluso las mismas autoridades desconocen cuáles son los proyectos educativos que hay en funcionamiento y desde hace mucho tiempo dentro de estas instituciones. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, mi opinión como docente y como ciudadana en general, esto jerarquizar no tiene nada. Y sobre todo viendo a nosotros el 10 de octubre, en lo que es formación técnica, nos dieron la novedad de que iban a desarticular en términos políticos, digamos, 5 instituciones de formación técnica, cosa que para nosotros, en el caso de nuestra institución, al 22, era un cierre claro, no una desarticulación, cosa que molestó mucho el término cuando empezamos a hablar de no al cierre, pero si desarticulás 2 carreras, las unís con otras instituciones, de las cuales el día de hoy sale una carrera, no hay locación segura, para nosotros era el fin de nuestro proyecto educativo. Y es lo que realmente no se entiende, y tampoco se entiende, los políticos no entienden la identidad que los docentes y los alumnos generan con sus instituciones. Y bueno, nos miraban como bichos raros cuando le decíamos eso de la identidad y de la pertenencia a una institución.
Así que bueno, es un panorama bastante desolador. Desolador. Y vos decís que, bueno, votaron la ley, lógicamente que una ley el día de mañana con otra composición se puede... Sí, pero bueno, estar así tampoco, digamos, sacar una ley, después ir, no sé, hacer acciones para que no se reglamente, tocarla de vuelta, es como, sí, sí. Sociedad, esto no es un avance en lo más mínimo. Sí, sí, desde luego, a eso iba. ¿Cómo sentís vos que va a quedar, que van a quedar los docentes en la Ciudad de Buenos Aires en este contexto donde efectivamente, según lo que vos planteás, y sabemos nosotros parcialmente, va a haber ahí como una transición? Lamentablemente, o sea, yo como docente no sé cuál es mi futuro hoy por hoy, o sea, no sé cómo, no sé dónde estamos parados, digamos, porque hay algo que ellos garantizan y que es la fuente laboral, la continuidad, pero no sabemos los términos. Esto no, o sea, no está escrito en ningún lado tampoco. Sí, entonces yo he planteado incluso de decir, bueno, si vos desarticulás dos carreras de las cuales yo soy tutora de las dos, una la mandás a una parte de la ciudad y la otra la mandás a otra, digamos, ¿qué van a hacer conmigo? Porque mi cargo horario como tutora es por las dos carreras, ¿qué van a hacer? Sí, son casos particulares que se pueden ir analizando y bien, pero no soy un caso particular. Estas cuestiones tienen que estar pensadas desde el vamos, y uno no dice que todo lo actúen con mala fe, pero digamos, hay cero planificación, hay estrategias, no sé, que con intereses políticos de ellos, que preocuparse y centrarse en la figura del docente y su fuente laboral, su continuidad, o sea que realmente yo no sé cuál es el futuro de los docentes dentro de toda esta movida. Por lo general, cuando pasan estos proyectos, siempre hay alguien que pierde, y bueno, es lo que no queremos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, quiere decir que... Esperando que gran parte, muchos son plantas interinatos, digamos, no son horas titulares, ¿sí? Entonces, no se sabe cuál es la posición del interinato, o sea, cuál va a ser su futuro. Así que, bueno, nada, hay que seguir trabajando, unirse y siempre, como decimos nosotros, argumentar con fundamentos sólidos que nos sobran por tantos años de trabajo y siendo conscientes de lo que venimos haciendo en nuestras instituciones. Vicky, por hoy la última, ¿vos podrías decir que este proyecto ya votado y transformado en ley genera una zona de incertidumbre para docentes y para el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, totalmente. En el marco en el que la votación se dio el otro día, más desolador que eso, y están, o sea, considerando que a puertas cerradas no dejan participar a la comunidad, no escuchan a la comunidad lo que le está diciendo a la comunidad educativa y a la sociedad en general también, que hay gran parte apoyando no a la UNICABA, no al cierre de las instituciones, y bueno, yo diría que tiene mucho grado de incertidumbre y que por eso, digamos, uno tiene que, es muy desgastante y es muy cansador, porque además de toda nuestra labor docente tenemos que ocuparnos de estos temas, pero bueno, tenemos que ocupar nuestro lugar y hacer escuchar nuestras voces de por qué fundamentamos que no es un proyecto de ley acorde y que no queremos el cierre de nuestras instituciones en el caso del nivel terciario de formación técnica. Así que bueno, hay que seguir. Bueno, muy bien, Vicky, te agradezco mucho esta comunicación y no faltará oportunidad para que volvamos sobre este tema, sobre la geografía, y quizás algún día te puedas acercar acá al piso de la radio y podamos tener una conversación más extensa. Te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, quedamos en contacto. Se cortó. Bueno, nos hemos... desea realizar una... Bueno, hemos conversado con Vicky Alves y nos ha dado desde un lugar concreto, no desde la abstracción, desde la docencia en la Ciudad de Buenos Aires, nos ha dado un panorama donde las innovaciones, no por ser innovaciones son buenas, a veces son malas, esta está por verse, pero indudablemente genera un espacio de incertidumbre en la docencia de la ciudad que no parece ser bueno para el sistema, como en el caso de los enfermeros, que también fue un asunto que en algún momento vamos a tratar más a fondo, son yerros de un gobierno que al no tener proyectos concretos buenos para tomar la iniciativa,
realmente muchas veces avanza con proyectos que son resistidos porque son malos, que no mejoran la calidad educativa, no mejoran la vida de la gente y sobre todo generan este malestar dentro de la docencia de capital y la incertidumbre que siempre nos lleva al quietismo, al desaliento, y si queremos jerarquizar la educación en la Argentina, evidentemente tenemos que replantearnos todo, porque sin docentes seguros, afianzados, docentes bien comprometidos con el sistema, bien comprometidos con los chicos también contenidos en el sistema y buscando objetivos que sean claros, tanto en el área de las humanidades como en el área de las ciencias duras, para poder promocionar a nuestros chicos hacia lo que es el desafío del siglo XXI, que es el siglo donde el conocimiento prevalece por sobre cualquier otra forma de producción de bienes y servicios. Evidentemente no estamos enfocándonos hacia el futuro, sino que estamos girando como en una calecita, como nos ocurre regularmente a los argentinos, con iniciativas que no nos llevan a ningún lado. Bueno. Sí, Mario, yo quería hacer un comentario sobre un tema que está transcurriendo en el día de hoy. Hoy los aviones de Aerolíneas Argentinas y Austral no despegaron. Nosotros tuvimos la semana pasada, la otra semana, la presencia en nuestro programa de Fabio Basteiros, que dio su mirada sobre este conflicto, pero yo quería hacer un comentario sobre algo que escuché y veo ahora, digamos que ha sido tomado por los medios gráficos, que fue una entrevista en el día de hoy al ministro Dietrich. Bueno, por supuesto el ministro dio su punto de vista acerca de los logros de Aerolíneas en todo este tiempo, con datos que habrá que contrastar con la realidad, con algunas inconsistencias, ¿no? Porque por un lado se vanagloriaba de la incorporación de más aviones a la flota, pero por otro lado decía que el año que viene van a entregar 2 aviones que están haciendo la línea a Europa, precisamente a Roma, y diciendo que los entregan porque no es rentable sostener esa ruta. Pero bueno, más allá de estas cuestiones más técnicas, donde lo que sí emergió con total claridad es la ausencia de un planteo, colocar a la aerolínea de bandera como una herramienta estratégica de desarrollo del país. Eso no estuvo presente en ninguna de las consideraciones del ministro. Pero lo que sí me llamó poderosamente la atención es que fue muy criticado el paro de la semana anterior, de hace 2 semanas atrás, que en realidad no fue un paro, sino que fue una asamblea extendida, porque eso afectó a una cantidad de usuarios que los encontró en forma sorpresiva sin poder volar. Los gremios se ve que han considerado esta situación y este paro que se está ejecutando hoy se anunció con unos cuantos días de anticipación, lo cual permitió que quienes tenían que volar en el día de hoy pudieran reprogramar sus actividades, lo mismo que la empresa pudiera reprogramar vuelos, etcétera, etcétera. Y el punto central es la descalificación del ministro de un instituto central de lo que son los conflictos y la legislación laboral, que es la conciliación obligatoria. ¿Sí? La conciliación obligatoria es una fórmula que establece la justicia laboral, donde ante la dificultad de diálogo entre 2 partes, obliga a sentarse en una mesa a ambas partes para negociar el punto en conflicto. El ministro planteó lisa y llanamente, ¿sí?, que no se iba a llamar a conciliación obligatoria porque este problema no va a tener solución, descartando la posibilidad del diálogo totalmente. Y lo que aparecía atrás de esto era una incentivación descarada a agudizar el conflicto. ¿Sí? La verdad me llamó poderosamente la atención. ¿Qué intereses hay detrás del ministro para que
cometa semejante torpeza, que no parece una torpeza, sino que parece un acto totalmente premeditado, que empuja a una situación, a los gremios, ¿sí?, que querían la conciliación, que querían sentarse en una mesa, que para eso anticiparon el paro, ¿sí?, a una situación donde parece que el negocio es que los gremios aparezcan frente a la sociedad como sectores intratables, que no quieren que funcione la compañía aérea. Bueno, Daniel, mira, te voy a contar que cuando en el año 2015 se dieron las elecciones del último domingo de octubre del 2015, donde pasaron al balotaje Daniel Scioli y Mauricio Macri habló y dijo, entre otras cosas, que no iba a sacar el fútbol para todos, que no iba a privatizar Aerolíneas Argentinas, etcétera. ¿Por qué lo dijo? Porque todos sabíamos que él venía a sacar el fútbol para todos, a privatizar Aerolíneas Argentinas. Entonces dijo, bueno, a ver, quienes no me voten porque piensan que voy a privatizar o que le voy a sacar el fútbol, u otras cosas que también dijo en aquel acto después de la elección de octubre del 2015, bueno, mucha gente se quedó tranquila, dijo, bueno, no van a actuar como viejos conservadores, neoliberales, neocoloniales, al estilo de Menem, sino que lo van a hacer, por lo menos, moderándose. Bueno, la gente los votó, en cuanto pudieron, terminaron con fútbol para todos, y en cuanto puedan, van a terminar con Aerolíneas Argentinas, porque era una mentira de campaña que ellos estaban. Y fíjate que la contradicción más flagrante es que este gobierno tiene más de un 30% de los funcionarios designados por Macri con conflicto de intereses. Quiere decir, claro, que vos no podés estar, si sos alguien que está vinculado al negocio privado del transporte, hacerte cargo del negocio público del transporte, porque entonces pones el negocio público del transporte, que tiene otros parámetros, al servicio de los negocios privados. Por eso este es un gobierno muy corrupto. Lamento quienes no lo quieran ver. Lamento que Carrión no lo quiera ver. Lo lamento profundamente, la conozco, sé que es honesta, pero no lo quiere ver. Es muy corrupto este gobierno. Entonces, actúa con los niveles de corrupción simulados en que hacen lo mejor desde la función pública y sostenidos muchas veces en un sentido común que son supuestas verdades repetidas, pero son indemostrables, son falsas. Como que, por ejemplo, lo privado es superior a lo público. Si fuera cierto, no existirían los estados en los países, y no existe ningún país que no tenga estado. Sí, además, digamos que las compañías low cost que están empezando a operar en la Argentina tienen intereses cruzados con distintos miembros del gobierno, entre otros Dietrich, ¿sí? Y entre otros el propio presidente, Quintana también, y la familia del presidente, dueña de Macair, ¿sí?, de Macri Aerotransporte, Macair, empresa que se vendió a un precio récord a la colombiana Avianca, y que, casualidad, Avianca es una de las líneas que va a empezar a operar en la Argentina a corto plazo. Corrupción a pleno le llaman. Bueno, vamos a ir a la tanda, y después de la tanda vamos a estar hablando con Pablo Gentili de Claxo, que fue el gran organizador de este foro mundial del pensamiento crítico, así que le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Quédese en la brújula, que ahora viene lo mejor. Seguimos con la tanda de propaganda. Y si tiene que resolver o comprar algún libro o material escolar, librería Los Gracos, textos, librería, técnica y artística, Italia 1208, San Antonio de Padua, teléfono 0220-484-0215. Purificadores de agua Huenco, asesoramiento e instalación gratuitas. WhatsApp al 11 262 3279. Repito, 11 262 3279
por favor, mande un WhatsApp y señalando su nombre y nos pondremos en contacto con usted. Hostería La Merced, en San Marcos Sierra. Mientras esperamos unos minutos más, les voy diciendo que Pablo Gentili es secretario ejecutivo de CLACSO, ¿verdad? El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y es un organizador principal de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, del primer encuentro mundial de pensamiento crítico que se realizó la semana pasada no en el microestadio de Ferro, sino en prácticamente todas las instalaciones del Club Ferrocarril Oeste. CLACSO es una institución histórica que tiene muchísimos años, por la cual han transitado en su secretariado ejecutivo Aldo Ferrer, de Argentina, conocidísimo economista ya fallecido, Enrique Oteiza, Francisco de Lich, hombre del radicalismo muy conocido, Fernando Calderón Gutiérrez, Atilio Borón, Emir Sader, y actualmente Pablo Gentili es el conductor, de manera que bueno, ahora vamos a intentar comunicarnos con él y saldremos al aire y bueno, le haremos algunas preguntas que hemos elaborado nosotros y otras que nos han pedido. Hola, Pablo. Sí. Sí, ¿me escuchás bien vos? Un poco lejos. Un poco lejos. Pablo, nosotros estamos aquí en Radio La Luna, en el programa La Brújula. Hemos seguido con atención las jornadas de la semana pasada sobre el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, y vos, que has sido un actor principal en la organización de este evento, y sé que ahora estás en Río de Janeiro, de manera que anticipadamente te agradezco la participación en el programa. Mi primer pregunta es, ¿qué evaluación haces de las jornadas que se desarrollaron la semana pasada en el Club Ferrocarril Oeste? Bueno, creo que fueron una oportunidad extraordinaria de demostrar no solo a la Argentina, América Latina, sino también al mundo, de que hay voces que dialogan de forma plural, abierta y sin ningún tipo de condicionamiento acerca de los principales problemas que vive la humanidad. Muchas veces se dijo que este evento que comenzó en Ferrocarril Oeste con 50.000 personas, un club que fue inundado de gente y de más de 50 países, era una contracumbre del G20, y lo que el evento demostró es que el G20 más bien parece una contracumbre de lo social, un lugar donde no hay debates abiertos, donde no hay intercambio de posiciones respetuoso, donde algunos pocos países monopolizan la palabra y el resto discuten sobre temas periféricos o tangenciales, e inclusive donde el principal invitado a la fiesta se va antes de que comience el debate. Donald Trump no participará siquiera de los debates en lo que es el principal foro de encuentro de los líderes de los principales países del mundo. Por lo tanto, creo que lo que el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico puso en evidencia es que hay ideas, hay propuestas, hay diálogo, hay intercambio, hay voluntad por hacer de este diálogo y de estos intercambios un espacio de aprendizajes, de participación, de movilización y de lucha, y que todo esto pueda ocurrir en tranquilidad, en paz, y con una excelente organización. Parece que en la Argentina es más difícil organizar un partido de fútbol que invitar a 350 intelectuales y líderes políticos del mundo, poner 50.000 personas a dialogar y realizar más de 1.000 paneles en 25 sedes en la ciudad de Buenos Aires para pensar. Bien, vos desde CLACSO. Y el foro lo que nos da es este aire de esperanza para pensar que podemos hacer las cosas de otra forma.
Me gustaría preguntarte por una particularidad, es decir, creo que muchos sectores de la izquierda latinoamericana planteamos el formato de democracia no delegativa. Vos sabés que en la Constitución Nacional de la Argentina dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, y nosotros en contraposición planteamos evidentemente una democracia participativa, que da la impresión de que es lo que ustedes están haciendo. Mi pregunta es la siguiente: al mismo tiempo que ustedes tienen una participación abierta, como fue el Foro Social Mundial de Porto Alegre en su tiempo, no hay un documento que unifique las posiciones. ¿Por qué no le explicás, por lo menos a nuestros oyentes, por qué efectivamente no hay un documento y sí hay muchas ponencias? Sí, porque efectivamente una de las peores cosas que puede hacer un foro del pensamiento crítico es llegar a una conclusión única. Cuando se elabora un documento común, de lo que se supone es que se sintetizan consensos e ideas que todos de la cual todos participan y se comprometen a cumplir. Lo que es curioso es que nosotros del campo del pensamiento crítico decimos que lo que hay que construir son espacios de diálogo y de respeto a las diferencias, y los países más poderosos del mundo que no respetan ni el diálogo ni las diferencias son los que hacen documentos únicos. En general esos documentos únicos sintetizan la posición de los más poderosos y luego se pretendan imponer al resto del mundo como posiciones o deliberaciones de las cuales el resto del mundo no ha participado. E inclusive cuando se logran, después ni siquiera se cumplen. Pensá que hay un montón de reglamentaciones, de declaraciones, de resoluciones que han sido tomadas de forma unánime en el mundo con relación a muchísimos problemas, desde territoriales, ambientales, sociales, coloniales, y nunca se han respetado. Por lo tanto, yo nosotros no creemos que de lo que se trata es de hacer documentos que después sirven para, junto con la foto, para decir que estamos todos del mismo lado cuando estamos todos yendo para lugares diferentes. De lo que se trata es demostrar que si hay diferencias hay que debatirlas, hay que discutirlas, y que soluciones a los problemas que vive el mundo hay muchos, y son muy diversos y son confluyentes. No hay un solo problema, una sola solución al problema de la desigualdad. Lo que es un problema, que es la desigualdad, y hay muchas salidas a la desigualdad. No hay una única solución al problema de la violencia. La violencia se consume en vidas de miles y miles de seres humanos cada día. Mujeres, jóvenes, niños, guerras, asesinatos, en fin, vivimos en un mundo cada vez más violento. Solucionar esto no depende de un documento en donde declaremos nuestro apoyo a la paz, sino acciones concretas que tienen que llevar a cabo nuestros países, escuchando a los que saben sobre estos asuntos y a los que sufren estos asuntos. Por eso, más que documentos únicos o declaraciones de principios, lo que necesitamos es de acciones. Y es curioso que la sociedad reunida, los intelectuales, líderes, organizaciones, movimientos sociales como las que estuvieron en el Foro Mundial del Pensamiento Crítico en Buenos Aires, se animan a discutirlas, y cuando llegan los 20 presidentes de los países más poderosos del mundo, a lo único que aspiran es hacer un documento de generalidades sobre temas que no se animan a discutir de forma abierta. Sí. Te hago otra pregunta. Bueno, para mí fuiste muy claro, así que no voy a decirte más nada sobre el tema. Si nosotros tomamos una foto de América Latina, sobre todo de América del Sur, de hace 10 años y de hoy, hemos visto que hay por lo menos un retroceso de fuerzas progresistas, populistas, centroizquierda, en fin, como se las quiera caracterizar. Y Álvaro García Linera, que reflejó un poco esta situación, planteó que esta oleada neoliberal que está recorriendo nuestro continente va a ser una noche breve, que no se va a prolongar en el tiempo. Ahora, a esa noche breve seguramente vendrá un nuevo amanecer. ¿Cómo estás viendo el tránsito de esa noche, una noche que tiene quizás uno de sus puntos más oscuros
a Lula detenido injustamente en Brasil, y cómo ves ese nuevo amanecer, con qué propuestas, con qué perspectivas. Mira, creo que García Linera hace una cosa muy importante, que es recordarnos que la historia no se produce como muchas veces pensamos en ciclos evolutivos de larga duración, sino que la historia muchas veces nos da sorpresas, porque avanza haciendo curvas, nunca avanza en línea recta. Entonces él nos invita a evitar caer en la desesperanza de pensar que porque perdimos una elección perdimos todas las batallas. Hay mucho por delante, y por ejemplo la elección que ahora en Brasil nos atormenta a todos, porque es el surgimiento de una alternativa neofascista por la vía democrática, algo que no conocíamos en América Latina de forma tan clara, y en un país nada menos tan poderoso como Brasil no puede ser considerado el fin de la historia. Esto es fundamental. Ahora, lo que también García Linera nos alerta es de que hay que prepararse para gobernar, y hay que prepararse para enfrentar los problemas que vive el mundo, porque si nos quedamos todo el tiempo lamentando que al mundo lo están destruyendo, vamos a estar en pésimas condiciones para que el día que al progresismo, a la izquierda, a los sectores democráticos les toque volver al poder, puedan realizar las acciones necesarias para revertir un ciclo o un proceso tan profundo de producción de injusticias y desigualdades como el que estamos viviendo en estos últimos años. Creo que esto es fundamental entenderlo. No hay, como dice Pepe Mujica, no hay victorias definitivas, y por lo tanto tampoco hay derrotas definitivas, y hay que prepararse para lo que viene. Muy bien. Bueno, nosotros somos optimistas, también, ¿no? El optimismo de la voluntad. Te quiero hacer la siguiente pregunta. Allí, lógicamente, el grado de participación es tan grande que uno no puede circunscribir, digamos, a alguno de los que participan, porque hay un mundo de gente. Sin embargo, dentro de los que participan, hay personalidades muy relevantes. De hecho, la apertura prácticamente con Dilma Rousseff y con Cristina Kirchner significa realmente una presencia rutilante, porque son dos expresidentas de los países líderes del Mercosur. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Vos sentís que, además de crítica, digamos, al neoliberalismo, al neocolonialismo, hay una suerte de autocrítica que le pueda servir al conjunto de los movimientos populares latinoamericanos como para decir, bueno, hemos cometido tales errores y estos son los que no hay que volver a repetir? Sí, creo que hay varias cuestiones que se pueden pensar como errores o como aprendizaje, porque en general esta insistencia en el error muchas veces lleva a que mucha gente piense que lo que se hizo mal se podría haber evitado. Y lo que hay que reconocer, porque esto la propia derecha lo reconoce sin grandes inconvenientes, es que cuando uno gobierna aprende. Y si uno tuviera, cuando empieza a gobernar, la experiencia de haber gobernado durante 200 o 300 años, se equivocaría menos. Pero cuando gobierna la izquierda o el progresismo, que no tiene esa experiencia, es obvio que se va a equivocar, y no hay que estar traumatizándose tanto por las equivocaciones. En todo caso, hay que traumatizarse si repetimos las equivocaciones de procesos que deberíamos haber aprendido. Entonces, una de las cosas que pensábamos, y yo no creo que haya sido necesariamente un error, sino, como te digo, un aprendizaje. Primero, la democracia no se defiende a sí misma. Siempre pensamos que cuando hacíamos o fortalecíamos o desarrollábamos la democracia, todo el mundo se iba a dar cuenta de que esto era bueno, y siendo bueno lo iba a defender. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que, además de defender nosotros a la democracia, hay que explicar cómo se defiende la democracia, porque suponer que porque hagamos cosas buenas en nuestros gobiernos, después todo el mundo se da cuenta de que eso fue bueno
y para que se siga haciendo es necesario gobiernos buenos, parece que no están así. En la Argentina, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner disminuyeron muy significativamente la pobreza y la desigualdad, pero después vino Mauricio Macri y prometió pobreza cero, y la gente le creyó, y lo que ocurrió fue más pobreza y más desigualdad. Lo que tenemos hoy en la Argentina, una Argentina mucho más desigual, mucho más injusta, con mucho más pobres, y en una situación de endeudamiento y de vulnerabilidad impresionante. Pero Mauricio Macri no prometió producir pobreza, producir injusticia, producir desigualdad. Prometió hacer más y mejor lo que se estuvo haciendo durante todos estos años, y la gente le creyó. Por lo tanto, ¿qué es lo que falló acá? Era explicar de qué dependían estas políticas. Estas políticas no dependen solo de lo que dicen los gobernantes, del discurso, de la buena voluntad. Dependen de acciones concretas, y hay que desconfiar, como por ejemplo habría que haber desconfiado la sociedad brasileña de los matones como Bolsonaro, que dice o amenaza a la sociedad con más violencia para solucionar la violencia. Hay muchísimas evidencias que muestran que cuando se distribuyen armas o se generan condiciones que facilitan el acceso a las armas, en sociedades violentas como Brasil, la sociedad del mundo donde más asesinatos se cometen, es el país en el que se cometen más al mundo. Si multiplicamos las oportunidades de acceso a las armas, no va a haber menos asesinatos, va a haber más. Claro. Pero bueno, en definitiva también los gobiernos progresistas en Brasil pensaron que era imposible ponerlo preso a Lula sin causas, que era imposible destituirla a Dilma Rousseff si no había cometido ningún delito, que todo esto era imposible, y era imposible, entre otras cosas, porque la gente iba a salir a la calle y habían sido los responsables de un proceso de transformación social tan impresionante y tan democrático como el que vivió en Brasil. Pero la gente no salió a la calle para eso. Y es más, la gente le terminó creyendo a los pastores neopentecostales, a los mercaderes de la fe o a militares que violaron históricamente los derechos humanos, y que ahora se propusieron y convencieron a la gente de ser los profetas de un futuro que lo único que va a generar es más miseria, más desigualdad y más violencia en Brasil. Por lo tanto, acá hay un aprendizaje muy grande. Si perdemos la narrativa, si perdemos el discurso, por más que hagamos buenas políticas, la gente después elige gobiernos fascistas, elige gobiernos neoliberales, elige gobiernos conservadores. Y del mismo modo, si perdemos el territorio, como lo perdimos, el progresismo, los sectores populares, las organizaciones de los sectores populares, las iglesias progresistas, mismo los sectores de la Iglesia Católica comprometidos con los pobres, los sindicatos, las comunidades de base y los partidos de izquierda o los partidos populares ocupaban los territorios, estaban en las villas, estaban en los barrios, estaban en donde vive la gente. Cuando comenzaron los gobiernos populares se alejaron de esos espacios o trataron de colonizarlos de forma poco democrática, y todo esto tuvo un costo enorme. Y fue que la gente comenzó a desconfiar de los propios gobiernos progresistas, y comenzó a confiar de en quienes nos atacaban. Esos lugares, particularmente en América Latina, hoy los ocupan las iglesias neopentecostales, que son profundamente reaccionarias, conservadores y corruptas. Son ellos los que le están diciendo en el oído a la gente lo que pasa. Por lo tanto, las dos cuestiones que yo creo que como autocríticas deberíamos hacer o como lecciones deberíamos aprender es, primero, que hay que construir un discurso, hay que contar lo que hacemos. Si no lo contamos nosotros, lo cuentan otros. Y segundo, ocupar el territorio, porque ocupando el territorio es donde se puede tener una proximidad, un diálogo con la gente y construir la empatía, la relación, la solidaridad necesaria que precisa cualquier movimiento popular y democrático para mantenerse en el poder. Bien. Bueno, te hago las últimas dos preguntas. Una tiene que ver con una nota que no sé si conoces, que sacó Beatriz Sarlo en Perfil, que es un poco, ella más o menos, te lo digo, no quiero ser intérprete de ella, pero dice que Claxo se parcializó demasiado, que perdió un perfil académico y que adquiere un perfil
excesivamente político. ¿Qué tendrías para...? Quizás la nota la tendrías que leer y hacer un comentario más profundo, pero como me llega a mí esta inquietud de parte de los oyentes, yo te la traslado a vos. Mira, no leí la nota de Beatriz-Arlo. Se produjeron durante la semana del foro más de 3.500 notas sobre el foro. Por supuesto, no desmerezco la opinión de Beatriz-Arlo, que la valoro mucho, me parece una de las grandes intelectuales latinoamericanas, y ahora que me lo mencionás, la voy a buscar y la leeré. Lo que dice Beatriz no es diferente a lo que dicen otros, que Claxo es una institución académica y por lo tanto no debía politizarse tanto. Pero bueno, es una interpretación del intelectual. Creo que aparte contradice un poco lo que es Beatriz-Arlo, que es una intelectual totalmente política. O sea, Beatriz-Arlo lo que hace es política todo el tiempo, lo que no hace es política partidaria y nosotros tampoco la hacemos. Beatriz-Arlo opina de absolutamente todo, la llaman los medios de comunicación y no es una académica que se queda encerrada en su casa leyendo crítica literaria a partir de lo cual, o crítica cultural a partir de lo cual opina. No sé francamente qué es lo que dice en la nota, pero si la crítica que realiza Claxo es que se haya politizado, me parece que Beatriz-Arlo debería reconocer que muchos de nosotros nos hemos inspirado en ella para hacer lo que estamos haciendo, y por lo tanto debería sentirse orgullosa y no criticarnos por lo que hacemos, porque en definitiva lo que nosotros queremos es que en el mundo haya muchas Beatriz-Arlo, muchas personas que son intelectuales reconocidos y destacados y que se animan a tomar posición y partido, y cuando uno toma posición y partido lo que hace es mostrarse y exponerse a la crítica. Cuando uno opina sobre crítica literaria o sobre crítica cultural nada más, no lo conoce nadie y por lo tanto a nadie le parece ni bien ni mal lo que hacemos, salvo los 4 amigos que leen los artículos que hacemos. Ahora, cuando uno es un intelectual y se posiciona contra la injusticia social, contra la desigualdad, contra la violencia y dialoga con los líderes políticos, como lo ha hecho Beatriz-Arlo a lo largo de su vida, a lo que hace es exponerse. Beatriz-Arlo no es una persona unánime, algunos la admiran, otros la critican, otros la denostan, y Claxo es una institución pública, algunos la admiran, otros la critican y otros la denostan. Muy bien, y bueno, igual yo te invito a que leas la nota y en todo caso, si llegas a escribir algo, también nos envíes tu contestación a nosotros. Te quiero hacer una pregunta porque esto tiene que ver, yo creo que hay una doble vía. Esto es lo que creo yo, como Mario Masitelli, no quiere decir que... Yo creo que hay un doble tema acá, que es el tema de la corrupción. Por un lado, en algunos casos aparece como una realidad y es un talón de Aquiles sobre el cual, lógicamente, las élites disparan sin solución de continuidad todas las flechas que pueden, hasta poder dar por tierra con el gobierno de turno, al cual combaten. Por otro lado, se dice, no, esto es simplemente un relato. Y entonces da la impresión de que hay una amplia zona gris en la cual se pierde si es un dato objetivo de la realidad o simplemente un relato. Y en todo caso, si el relato se sostuviera en hechos concretos de corrupción, ¿cuál es la opinión que vos tenés respecto de lo que ha pasado en América Latina en torno a esta dialéctica entre la corrupción, el relato y la lucha que se da en torno a este tema? Mirá, yo creo que lo peor que puede hacer el progresismo en América Latina es negar que exista la corrupción, porque si lo hace, no podemos negar. Lo que es falso es, primero, pensar que los únicos que son corruptos son los políticos, y en segundo lugar, que dentro de los políticos los únicos que son corruptos son los de izquierda, porque esto no es más que una operación discursiva para tratar de trasladarle, ¿sí?, al progresismo la responsabilidad de una de las causas estructurales de construcción de nuestros estados, que son las ventajas privadas, los privilegios que multiplican señores del poder, señores del dinero, que han gobernado siempre, y lo peor es que ahora, en estos procesos de corrupción, no solo salen indemnes, sino que además salen como héroes.
Ahora resulta que los empresarios confiesan que han sido corruptos y nosotros les construimos un monumento a la dignidad por haber confesado el delito y criminalizamos la política, criminalizamos la democracia y transformamos especialmente a los líderes políticos democráticos en verdaderos malhechores. Esto parece que es una operación discursiva, es una operación también jurídica. Se ha montado una estructura jurídica destinada a hacer esto, a salvar al poder económico y a criminalizar al poder político, fundamentalmente a los políticos progresistas de izquierda, democráticos, como lo son Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Evo Morales, Néstor Kirchner, Lula y tantos otros, como también lo son inclusive los que constituyen una amenaza. Fíjate que ahora lo están procesando a Gustavo Petro. Gustavo Petro acaba de salir segundo en las elecciones presidenciales, podría perfectamente haber ganado y puede ganar las próximas elecciones. ¿Qué van a hacer para evitarlo? Ponerlo preso. Porque esta es la forma que la derecha encuentra para poder mantenerse en el poder. Criminalizar a los políticos, criminalizar la política y fundamentalmente inocentarse de toda la responsabilidad que ha tenido para hacer nuestros estados clientelísticos, estados patrimonialistas como los que tenemos. Pablo, la última de mi parte, y desde ya te vuelvo a agradecer la participación en nuestro programa La Brújula. Mi pregunta última es la siguiente. Cuando yo me incorporé a la política hace ya muchas décadas, nuestro norte, digamos, o nuestro sur, si querés, por la parte del hemisferio que ocupamos, era el socialismo. Luego pasó, lógicamente que no te voy a relatar todo lo que pasó porque eso sería interminable, pero entre otras cosas cayó la Unión Soviética, el vocablo tuvo muchas significaciones, sin embargo, desde mi humilde punto de vista, como alternativa superadora del capitalismo, no se inventó otro vocablo. Independientemente de que la superación del capitalismo no se dará seguramente de un día para el otro, sino en un largo proceso, es indudable que sigo viendo en el horizonte la idea maravillosa que fue en su tiempo la del socialismo, y te pregunto, de cara a la evolución de este siglo XXI, ¿cómo estás viendo vos la utilización del vocablo desde el punto de vista, qué sé yo, lingüístico, propagandístico, y también como la realización de un sueño de, digamos, sintetizando, de justicia social para toda la sociedad? Mira, creo que aquí hay dos cosas. Primero, yo creo que hoy el mundo tiene como horizonte, o debe poner como horizonte una línea divisoria entre la democracia y la no democracia, entre la justicia social y la injusticia social, entre la igualdad y la desigualdad. Y esa es la línea divisoria. O sea, los demócratas de un lado, los antidemócratas del otro, los que defienden la justicia social de un lado, los que defienden la injusticia social de la reproducción de exclusiones, de formas de discriminación y humillación de los más pobres del otro, los que defienden la igualdad de un lado, los que defienden la desigualdad del otro. Yo soy de los que están del lado de la igualdad, de la justicia social y de la democracia, y dentro de ese espacio me identifico sin lugar a dudas con el socialismo como un horizonte de transformación y de construcción de estos tres principios en un estado de desarrollo, no diría pleno, pero sí muy intenso. El socialismo existe cuando hay democracia, cuando hay participación popular, cuando hay justicia social y cuando hay igualdad. Sin todo eso el socialismo no existe. Pero hay otras formas de defender la democracia, la justicia social, la igualdad y la participación popular. Muchas otras que no necesariamente se identifican hoy con el socialismo. Y no creo que nuestra batalla tenga que ser para decir a qué sector, a qué grupo, a qué tribu, a qué constelación pertenece cada uno. Me parece que el gran desafío hoy, frente al enorme retroceso que estamos viviendo a nivel mundial, es que pasa por construir alianzas a partir de grandes horizontes que tienen que ver con la construcción de la dignidad humana, de la emancipación humana. Y yo creo, como te digo, que son básicamente esos tres: la democracia, junto con ella la participación popular, la lucha por la justicia social y la lucha por la igualdad. En esto nos tenemos que unir todos. Y como también
hoy se va a plantear en muchos de nuestros países. Esta unión significa juntarnos con gente que a veces no nos juntamos porque queremos juntarnos solo con los socialistas, o solo con los de izquierda, o solo con los progresistas, o solo con los que piensan con nosotros. Pero no hay unidad sin dolor. Cuando nosotros hacemos cualquier alianza y nos sentimos plenos y realizados, es porque no estamos haciendo ninguna alianza, es que nos estamos juntando con los que piensan igual que nosotros. Porque para hacer alianzas lo que hay que hacer es ceder un poco. Ceder entonces en algunas de las cuestiones que no significan, insisto, dejar de ser democráticos, dejar de luchar por la injusticia social y dejar de luchar por la igualdad. Esto nosotros lo tenemos que hoy defender como principios que son un parteaguas, son una divisoria, son una línea que divide los que están de un lado y los que están del otro. Y los que estamos de este lado, aprendamos a reconocernos, aprendamos a respetarnos y aprendamos a no necesitar cambiarle al otro la cabeza para poder seguir luchando juntos por un mundo mejor. Bueno, ha cerrado de manera brillante este reportaje, de manera que no tengo otra cosa más que agradecerte y mandarte un abrazo, decirte hasta pronto, y en algún otro momento te vamos también a aprovechar para otro reportaje. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias. Tenemos en el aire... Buen día, Arturo. Mario Masitelli, ¿cómo te va? Arturo Avellaneda, que no es Arturo de Avellaneda, sino que Avellaneda es el apellido. Así es, te escucho un poco lejos, Mario, si por favor me pueden subir el retorno. A ver ahí va, ahí me escuchas mejor. Más. Sí, bueno, creo que te estás quedando sordo, Arturo. Esos son los años. Contame, porque vos no te voy a hacer una pregunta, Arturo, voy a dejar que vos selecciones el tema que te parece más candente en este momento, que nos fuimos quedando sin tiempo. El programa fue muy rico, realmente creo que tuvo una enorme cuota de contenido, y creo que vos, no sé si nos vas a aportar algún elemento que sea una brasa caliente que entiendas está sucediendo en este momento. Mira, Mario, obviamente sigo tu programa con mucho interés permanentemente, tremenda la selección de invitados, así que para mí es un honor que me preguntes esto, qué sé yo. En estos últimos días y frente a un G20, creo que toda la comunidad intelectual está alborotada, pero no está viendo en realidad los puntos más candentes de una manera lúcida. Esto que fue objeto en unos días hace que estuve terminando un documental de televisión sobre el extractivismo, con la productora Entrelazando en Aviala, y pienso que ese enfoque no solo estuvo ausente en este foro reciente de pensamiento crítico, sino que tampoco parece estar en el temario de los grupos que están movilizando contra el G20 de una manera lúcida. Arturo, para nuestros oyentes, porque acá hay mucha gente que está escuchando, se pregunta, ¿qué es el extractivismo? Qué palabra rara. Sí, ha venido ganando terreno, básicamente pretendiendo ganar todo el terreno, desde un punto de vista geográfico, una modalidad económica que resuelve todos los problemas del relato, de la complejidad de una sociedad moderna, en una sola aplicación de tecnologías al territorio. Puede ser el fracking, o sea, algo que hacer con todo el árido argentino, millones de kilómetros, y ya nos salvamos, vamos a hacer la reserva más grande del mundo, o la forestación ahí en el litoral de la cuenca del río Uruguay, por ejemplo, para pulpa de papel, o la energía nuclear, una salida única que desemplea a todas las demás, que desactiva, como la soja, por ejemplo, la sojización. Este modelo que encarna siempre una multinacional con una sustancial cuota de simpatía en la clase política, ¿no? ¿Vos podrías decir que el extractivismo es una suerte de explotación de la naturaleza, es decir, de una situación donde el ser humano cree que puede explotar a la naturaleza más allá de lo que la naturaleza esté en capacidad de hacer sostenible? Sí, sin embargo no es la sostenibilidad desde un punto de vista de la ingeniería de aprovechamiento, sería
no es el punto de foco en el que se está haciendo eje ahora. Digamos, la contradicción pasa en que el modo de vida del hombre feliz es lo que pasa a conceder, a ser sojuzgado en favor de un modo de realización industrial. Y esto cada vez está empujando a más gente al éxodo. Está incluso afectando las culturas que tienen un tratamiento histórico al que llaman bienestar o buen vivir, en algunos casos ahora también se usa ese término, y que resultan afectados tanto en su salud, en sus haciendas, en sus usos rurales, y finalmente cercados así cuestionan la propia habitabilidad de un territorio. Este modelo, cuyos ejemplos más trágicos son la megaminería, por ejemplo, que toma los ríos de las zonas áridas, es el modelo en el que está haciendo hincapié gran parte del progresismo latinoamericano erróneamente, ¿no? Y está llevando a un fascismo rampante porque la imposición de un programa político económico inviable o de infelicidad no cierra sin represión. Nosotros estamos pasando de un neoliberalismo de los 90 a un neocolonialismo que no se encarna en la simpatía de una moneda que te hace exitoso, se encarna en que el dueño de esa moneda ahora viene a tu casa y se lleva la heladera, el televisor, qué sé yo, etcétera. Arturo, no se escucha muy bien el teléfono. ¿Vos de dónde estás hablando? ¿De un celular? De un teléfono fijo. De un teléfono fijo. Mira vos, qué lástima que no se escuche A ver. Hace un ruido, entró un ruido a Massa recién, no sé. ¿Vos decís Sergio Massa que se metió en la Pues conversación? tiene una implicancia política, evidentemente, pero no tiene que ver con Sergio Massa, sino que tiene que ver con un capacitor. Pero bueno, de todas formas vamos a seguir, aunque haya alguna pequeña imperfección técnica, porque es muy interesante lo que decís. Yo te estoy haciendo preguntas, no estoy opinando. Por favor. Te estoy dejando para que vos, justamente, como hago con todos los oyentes, puedan exponer ellos, no mi postura. Yo te hago una reflexión. El hecho de que la sociedad argentina se haya mayoritariamente urbanizado, Ajá. y se haya desvinculado en algún sentido de lo verde, de la vida, de la naturaleza, bueno, porque eso nada más lo ve cuando sale de vacaciones o algún día que va a una plaza, pero básicamente la sociedad argentina mayoritariamente empieza a vivir rodeada de cemento, ¿verdad? Sí. En un departamento, por ejemplo, baja, tiene la vereda que es cemento, tiene la calle que está asfaltada, va hasta el trabajo, que es todo asfalto, en el trabajo es un edificio, todo cemento, en fin. Y nos transformamos como en consumidores que perdemos de vista el origen de lo que consumimos. ¿No te parece que ahí hay un problema cultural emergente de la urbanización mayoritaria de los argentinos? Pienso que la solución es cultural, que el problema es civilizatorio, en cambio, ¿no? Para decirlo de una manera concreta, las sociedades complejas, hijas de la era del petróleo, están asumiendo ahora que están generando entropía, o sea, hay un principio de la termodinámica, o sea, se les está acabando la capacidad de generación de energía y de bienestar. ¿Vos estás diciendo que se está terminando el petróleo? ¿Hola? ¿Se está terminando el petróleo? Entre otras cosas, desde el 2006 los países centrales tienen graves problemas para sostener matrices industriales. Los grandes centros industriales hoy no tienen planificación de futuro, sino es con un modelo energético alternativo, y los países que no optaron por algún modelo eficiente o más eficiente realmente tienen problemas para sostener sus matrices energéticas, sus centros industriales y por lo tanto el empleo y el estado de bienestar. No se extiende desde la crisis del 2008 el estado de bienestar a países periféricos. Y eso Argentina no lo asumió tempranamente porque privatiza mal su matriz energética y luego en la gestión Kirchner comienza a exportar hidrocarburos de una manera ridícula, simple declaración jurada, como recordarás que veníamos denunciando desde Proyecto Sur, querido compañero, tantos años.
Quiere decir que acá tenemos un problema en puerta. Muchos estiman que digamos que, viste que los argentinos, en lugar de ponernos a planificar, trabajar y generar bienes, valores y servicios, lo que estamos haciendo, como los chicos, buscamos sobre el terreno a ver dónde hay un tesoro escondido. Sí. ¿No? Entonces, a ver dónde los piratas dejaron un cofre lleno de joyas, de oro y de cosas de plata con la cual nos salvemos. Y entonces encontramos Vaca Muerta, que es como si los piratas hubieran enterrado allí un tesoro formidable. Y en lugar de laburar ahora y ponernos a crear, a imaginar cosas, a emprenderlas, no, ahí tenemos una fuente de riqueza. Ahora, hace poquito hubo unos derrames tremendos. ¿Qué nos puedes decir de Vaca Muerta como perspectiva que algunos la señalan como la gran solución a los problemas de los argentinos? Te puedo decir lo mismo que corresponde para muchas de las energías experimentales, que son carísimas, que no se tiene la capacidad de planificar a futuro, a largo plazo, porque no hay experiencia de un largo plazo sobre esas energías. Entonces no te conceden la seguridad de que van a funcionar. Y de hecho, son, digamos, el final de la era de un yacimiento o una cuenca hidrocarburífera, que primero brota de una manera generosísima, luego se somete a un proceso de recuperación secundaria, que se inundan los pozos de agua, que es una catástrofe, para que el petróleo flote y el gas tenga presión y pueda ser vuelto a extraer del mismo pozo más material. Y por último, esto, que no sabemos si funciona, pero sí sabemos que tiene una ingeniería de uso muy, muy breve, que un pozo agotado podría dar un poquito más de hidrocarburos luego de una operación de fractura hidráulica. Pero es simplemente mirar el piso y ver dónde aterrizar, no es volar, para decirlo de una manera sencilla. Es decir, que vos no ves lo que ven algunos economistas de que eso pueda ser una solución permanente, que no ves que pueda ser una solución a futuro, que puede ser un extractivismo de gas y petróleo de cortísimo plazo, y que el problema se puede correr un poquito para adelante, pero no es la solución. Sí, yo creo que las soluciones es la reocupación, como bien sugerías al principio de la conversación, ¿no? La reocupación del territorio de una manera más armónica con la naturaleza, donde seguramente el hidrocarburo tendamos todos a asumir que el hidrocarburo va a ser en el futuro más escaso, y que las fuentes de energía más densas que conoció la humanidad se están agotando. Luego, el análisis de entonces para la política de largo plazo, para los muchachos que quieren tener un programa político progresista, será entonces la reocupación del territorio de una manera permanente, de un enfoque permanente. Es decir, largo plazo es esto, muchachos, es el bosque, es el río, es la pastura. Volvamos, viste, se pinchó la pelota. Me haces acordar a una canción que yo escuchaba cuando era muy joven, que decía volver a la naturaleza. Bueno, parece un poco hippie, es cierto, pero tampoco tenemos la obligación de pensar de una manera única. Pero sí, yo noto que en algunas provincias argentinas los gobernadores han sido seducidos por multinacionales y incluso han propagandizado una manera de vivir subsidiado o planificado que no va a ser viable y que tampoco culturalmente nos representa o nos caracteriza dignamente como personas. Así que planificar el bienestar de una familia, por empezar desde lo concreto, tiene que ver con una sociedad armónica que ve a su alrededor y entiende el medio ambiente. Ahora, si la napa está envenenada, si el río no se puede aprovechar, si el riego entonces no es viable, si no puedes tener hacienda suelta porque bebe agua que está envenenada por la fractura hidráulica, entonces la planificación del árido argentino se hace imposible.
Bueno, tremendo, Arturo, no nos dejas un gran aliento, pero vamos a seguirla en otro momento. Ya están faltando poquitos minutos para las 2 de la tarde, tenemos que entregar el programa. Te agradezco la participación y yo te diría que para la próxima, más alentador, nos digas cuáles son las energías que harían sustentable la posibilidad de un desarrollo realmente armónico para el conjunto de la población, que no se va a mudar ni va a ocupar el territorio nacional de un día para el otro, sino que eso será un largo proceso en el marco de un plan que se ha visto como mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los argentinos. Lo has dicho vos mismo, Mario, te saludo con ese concepto. La vida. La vida es la energía que va a alentar el próximo programa exitoso en Sudamérica, no tengas ninguna duda. Es la vida silvestre. Bien. Bueno, Arturo, te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Dale, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Por lo menos yo la he pasado bien. Creo que ha sido un programa, como todos los programas, con gran densidad, con muchas ideas, con ideas que pueden ser controvertidas, discutibles, algunas en proceso de ebullición, otras incompletas, pero bueno, esto es la vida. Esto tiene que ver con darle, por lo menos a un programa, ese dinamismo que tiene que ver con los pueblos que discuten qué hacer con su futuro, que no se subordinan, que no se someten, que no creen en la fatalidad, que no creen en el destino, sino que piensan que el futuro lo construye uno y que con voluntad y planes adecuados podemos construir un futuro mejor para todos. Mañana nos estamos viendo, de nuevo nos estamos encontrando acá en Radio La Luna y también en Radio Fénix de Corrientes. Los espero mañana, martes 27 de noviembre a las 12 horas por Radio La Luna. Chau.